A continuación vamos a hablar de los elementos a ser utilizados en la construcción del vehículo evasor de obstáculos. Como primer punto tenemos el Arduino Due. Es la tarjeta de desarrollo construida con un poderoso microcontrolador de 32 bits. El Arduino posee 54 pines digitales de entrada y salida, de los cuales 12 pueden ser usados para la salida, 12 de entrada y 2 de salidas análogas. Para realizar una compilación de código de programación y que sea compatible con esta tarjeta, necesitamos utilizar una versión superior al IDE de Arduino 1.5.0. De acuerdo a las limitaciones de voltaje impuestas por AMPS, la mayoría de los Arduinos que funcionan con 5 voltios no funcionarán correctamente con la tarjeta Arduino Due. Tenemos las características del Arduino al ser utilizados. Tenemos un microcontrolador, un voltaje de operación de 3.3 voltios, el voltaje recomendado de entrada, los pines de entrada y salida, pines de entrada análogos, de salida análogos, corriente total en los pines, la memoria flash, el SRR y la velocidad de reloj. Por siguiente punto tenemos el detector de obstáculos. Un detector de obstáculos infrarrojo es un dispositivo que detecta la presencia de un objeto mediante la deflexión que produce en la luz. El uso de la luz infrarrojo es simplemente para que ésta no sea visible para los humanos. Los detectores de obstáculos suelen proporcionarse con una placa de medición estándar con el comparador LM393 que permite obtener la lectura con un valor digital cuando se supera un cierto umbral. Este tipo de sensor actúa a distancias cortas, típicamente de 5 a 20 milímetros de distancia. Pese a estas limitaciones, son ampliamente utilizados para la detección de los obstáculos en pequeños vehículos, en este caso nuestro vehículo. También son útiles en un tipo de aplicación como por ejemplo detectar la presencia de un objeto. Como siguiente parte tenemos las partes de un vehículo de juguete, la cual también son útiles en otro tipo de aplicación como por ejemplo las partes de un vehículo de juguete. Las partes del vehículo serán utilizadas como la dirección, las ruedas, el chasis, excepto la carrocería, la cual debe ser construida por medio de una impresión 3D y la construcción se debe a nuestro diseño. Tenemos también los sensores de contacto. Un sensor es un dispositivo que detecta manifestaciones, cualidades, fenómenos físicos como la energía, velocidad, aceleración, tamaño, cantidad. Podemos decir también que es un dispositivo que aprovecha una de las propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro elemento, como por ejemplo el termómetro de mercurio. Esto es para considerar las dos variables las cuales nos debe proveer nuestro vehículo. Aparte de eso tenemos como siguiente elemento resistencias. La resistencia eléctrica es toda oposición que se encuentra en la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado. También tenemos la pila o batería, son dispositivos que suministran corriente eléctrica, en nuestro caso sería la fuente. Las pilas permiten que los aparatos eléctricos funcionen sin necesidad de estar conectados a la electricidad de un cable. También tenemos el diodo LED, que es un diodo emisor de luz, un dispositivo semiconductor que emite luz incoherente del espectro reducido. Este fenómeno es una forma de electroiluminancia. El LED es un tipo especial de diodo que trabaja como un diodo común, pero al ser atravesado por la corriente eléctrica emite luz. Este dispositivo semiconductor está comúnmente encapsulado en una cubierta de incandescentes. También tenemos el siguiente elemento, el PI C1, C16, F84A. Son una familia de microcontroladores tipo RISC. Tenemos el nombre por cual fue fabricado, Microchip Technology, originalmente desarrollado para la división de la microelectrónica. El nombre actual no es un acrónimo, en realidad el nombre completo es PIC Micro, que generalmente se utiliza. También tenemos como parte principal el puente H. Un puente H es un circuito electrónico que permite a un motor eléctrico DC girar en ambos sentidos, avance y retroceso. Esto
es debido a que si el vehículo necesita dar retroceso para evadir el obstáculo y dirigirse a la línea de seguimiento. Son ampliamente utilizados en la robótica y por eso utilizaremos en el desarrollo de este proyecto. También tenemos los conductores. Los conductores son los elementos que permiten la conducción de la corriente. Esto es para realizar las conexiones necesarias que se necesite en nuestro proyecto. Aparte de eso, voy a proceder a hablar acerca de la mecanización de la placa, la cual nos vamos a basar en la mecanización FlatCam. La mecanización FlatCam es, en primer lugar, esta mecanización se debe pasar a un código G para poder mecanizar. ¿Qué es el FlatCam? El FlatCam no es más que un programa para preparar trabajos de CNC para fabricar en enrutador CNC. Entre otras cosas, puede tomar un archivo Gerber generado por su programa favorito, CAD, y crear por un estructuramiento y aislamiento. Dentro del FlatCam investigamos cómo se realiza. Tenemos los archivos fuentes. Los archivos fuentes compatibles son Gerber, Excellion. Gerber típicamente define capas de cobre con una placa de circuito. Excellion contiene especificaciones de perforación, tamaño y coordenadas. Tenemos el code, instrucción de la máquina CNC para cortar o taladrar, en nuestro caso, y gráficos vectoriales. Tenemos objetos y tareas. Los datos en FlatCam está en forma de 4 tipos diferentes de objetos: Gerber, Excellion, Geometry y CNC Job. Los objetos Gerber se crean directamente al leer archivos en formato Gerber. Los objetos de geometría son un paso intermedio de manipular datos, pueden ser creados para diferentes operaciones. También tenemos la opción crear, guardar, cargar proyectos. Un proyecto, todo lo que ha cargado, creado y configurado dentro de un programa. Se crea un nuevo proyecto cada vez que carga el programa o ejecuta el archivo. También tenemos el enrutamiento de aislamiento. El enrutamiento de aislamiento es la operación de cortar cobre alrededor de las trazas para aislamiento eléctrico. Tenemos los pasos que necesitamos: abrir el archivo Gerber, el archivo se analiza y procesa. Para el desarrollo en CNC se debe ingresar el diámetro de la herramienta que se usará para el enrutamiento de aislamiento y presionamos generar geometría. Las unidades están determinadas por la configuración del proyecto y se muestran en la parte inferior del programa. Como podemos ver, tenemos un claro ejemplo. Aquí tenemos el ingreso del diámetro y aquí tenemos nuestra... Bueno, esto es tomando como un ejemplo la placa que se vaya a realizar. Entonces, FlatCam lee en el formato que se esté realizando, se pasa a código G y se procede a mecanizar. CutZ, las funciones principales son CutZ, la profundidad de herramienta de corte; Travel Z, la altura sobre la placa; y el avance, la velocidad con la que se va a realizar el corte. También tenemos el diámetro. Se ha agregado un objeto al trabajo CNC para realizar el corte del mismo. Para esto hemos estado investigando y tenemos FlatCam. Tenemos la introducción, la instalación, lo básico, y procedentemente, como vayamos desarrollando nuestro proyecto, procederemos a utilizar dicho programa. Pero las herramientas básicas son las denominadas anteriormente.